Camino del llano viene, juntar en la soledad. Camino del llano viene, juntar en la soledad. El cabrestero cantando su copla en la madrugada. El cabrestero cantando su copla en la madrugada. La vaca siempre lo mismo, mariposa no hallar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. No llores más, no hay agua. Silencia tanta amargura que toda leche da queso y toda pena se cura, no hay agua, Lucería. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, y el cabrestero prosigue. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una conversación o es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchábamos allí de fondo nada más y nada menos que a nuestro eterno Simón Díaz con Tonada del Cabrestero. Un tema de verdad único, bellísimo, de nuestro folclore venezolano. Ese gran maestro desaparecido ya, Simón Díaz. Bueno, esta noche voy a estar conversando con José Luis Soto, quien es coach ontológico y también conferencista. Vamos a estar hablando de un tema, o vamos a continuar conversando, porque ya tuvimos hace 15 días una primera conversación sobre las emociones. Entonces vamos a continuar el tema de las emociones, el profundo tema humano de las emociones. Y quién mejor que José Luis Soto, que es todo un experto en esa materia. Entonces les aseguro que vamos a tener una muy interesante conversación esta noche con José Luis Soto, quien ya está por allí conectándonos. Venezuela, Argentina. José Luis está en Argentina. Buenas noches, José Luis. Hola José, buenas noches. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien, ¿me escuchas? Sí, un poquito distorsionado, pero te escucho. Ajá.
Bueno, avísame si me escucha bien, si no para quitarme esta cosa y hablar directo. Ajá. Ahí se te escucha. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha Sí, claro? sí. Bueno, ¿Cómo bueno, estás tú? perfecto. ¿Cómo está la salud? Bien, José, bien contento porque voy evolucionando muy bien, pues. Hoy le decía a un amigo que tenía un par de meses que no veía acá en Rosario, un venezolano, vive acá, que tuve un pequeño percance, porque me dijo, oye, no habías venido más y tal, y qué sé yo. Y yo le dije, no, vale, tuve un pequeño percance. ¿Qué te pasó? Yo le dije, bueno, me dio un infarto. Y entonces me decía, pero ¿cómo vas a decir que un pequeño percance, vale? Tú estás loco. Y yo le decía, bueno, pero es que me siento bien, gracias a Dios. Por ahí estoy viendo que se están conectando varios. Buenas noches, querido hermano, mi hermana querida, mi esposa querida, Maribel, Abraham, muchos amigos. Les agradezco mucho su presencia. Qué bueno. Bueno, José Luis, vamos a hablar hoy o vamos a continuar, decía yo, hablando porque ya tuvimos una primera conversación hace 15 días sobre las emociones, sobre ese mundo desconocido a veces, que lo vivimos, que lo sentimos, pero que a veces no lo entendemos. Y queremos precisamente eso, tratar de entender las emociones y lo que rodea a las emociones. Y queremos que tú nos orientes sobre estas circunstancias de la vida. Bueno, José, la vez pasada quizás nos enfocamos a hablar del odio por ser una emoción o un sentimiento que está muy latente, diría yo. Siempre ha estado, pero pareciera que cada día, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, con estas polarizaciones que se están viendo, pareciera que aflora mucho más el odio y nos enfocamos allí. Eh, Hablar de las emociones, como siempre digo, son temas profundos y complejos y yo voy a buscar la mejor manera de hacer esto, una conversación primero agradable y después útil, que le pueda servir a la gente para algo, ¿no? Ese es el objetivo que me planteo siempre cuando converso con la gente. Entonces, yo quiero comenzar precisamente preguntándote a ti y a quienes nos están escuchando, y así aprovechamos a ver si se escucha bien en todas partes donde está cada persona. ¿Qué interpretas tú, qué interpretan ustedes cuando alguien les dice, oye, es que no puedo hablar de la emoción que tengo, no puedo hablar porque estoy muy emocionado? ¿Qué interpretas tú, José? Y les pido a quienes nos escuchan que por favor, si pueden escribir lo que interpretan para irle dando forma de esta manera a la conversación. ¿Qué interpretas cuando yo llego y te digo, mira, José, no tengo palabras, no puedo hablar porque estoy muy emocionado? ¿Qué crees tú que me está Bueno, pasando a mí? que hay como una serie o que confluyen dentro de ti una serie de precisamente de sentimientos mezclados, no hay una percepción única tal vez de lo que estás experimentando en ese momento. Sientes que como que hay una confluencia allí de cosas que te están pasando todas al mismo tiempo y evidentemente no sabes cómo expresar eso, ¿no? Más o menos eso es lo que uno siente cuando aborda esa Perfecto. situación. Y si yo te digo simplemente, oye, José, me emocionó lo que me dijiste, ¿qué crees tú que te estoy diciendo yo? Insisto, invito a la gente que nos acompaña a que escriban, Vamos que a, de esta vamos manera a- la conversación vamos a también ver, se por hace. cierto, si hay comentarios ya al respecto. Vamos a dar un chequeito por aquí rápido. A ver, todavía no hay comentarios. Ajá. Ah, pero repite repite la. Si, Ajá. que- si yo te digo, oye, José, me emocionó mucho lo que me dijiste, Bueno, qué crees tú que te estoy diciendo yo? que, A que qué de me estaré alguna manera, refiriendo? de alguna manera te estimuló, te movió lo que te dije. De alguna manera, eso hizo o generó en ti determinada
posición por allí, más o menos. Vamos a ver si nos ayudan. Vamos a ver si nos ayudan por aquí un poquito, Luis Miguel. Ahí está Yelixa, Osvaldo Ojeda, grandes amigos. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones. Fíjate que tú no estás tan perdido cuando tú dices, oye, ese mundo desconocido de las emociones, ¿no? Porque justo lo que sucede es eso. Y yo solía, para decir que estaba contento, decir que estaba emocionado. Oye, estoy emocionado porque estoy cumpliendo años, o me emocioné porque pasé la materia. Y ese me emocioné, como tú bien dices, se refiere a un movimiento que ocurre dentro de nosotros, ¿sí? Y que expresamos después fuera. Y el me emocioné, cuando entramos en este mundo a distinguir, a conocer, a comprender el mundo emocional, lo primero que decimos nosotros que nos metemos en esto es, bueno, lo más importante para comenzar a aprender del mundo emocional es ponerle nombre a lo que te está pasando. Porque estoy emocionado no es un nombre o es un nombre sin apellido. Estoy emocionado. Ajá. ¿Qué tienes? Tristeza, alegría, dolor, rabia, miedo, angustia. Entonces, estoy emocionado, así como tú bien lo dijiste, puede expresar que a ti te está ocurriendo algo. Pero es importantísimo ponerle nombre a ese algo. Es distinto que yo te diga, oye, José, estoy contento, me siento feliz de estar nuevamente conversando contigo en este momento y con quienes nos escuchan. A que yo te diga, mira, José, a mí me emociona estar aquí. Pero ese me emociona es que... Entonces, ese es como un primer punto importante para hablar del mundo emocional de nosotros, los seres humanos. O sea, sería como reconocer o caracterizar lo que estamos experimentando, algo así, José Luis. Claro, precisamente para reconocer lo que nos está pasando, comprenderlo, necesitamos ponerle un nombre. ¿Eh? Yo tengo una circunstancia tal, me está pasando tal cosa. Nosotros cuando actuamos desde el coaching siempre buscamos la forma de que la gente le ponga nombre a lo que le está pasando. ¿Sí? Cuando alguien llega, yo he llegado como coachee frente a un coach y le digo, ayer tuve una sesión maravillosa con una mujer que adoro muchísimo, una gran amiga, y ella me decía, José, ¿pero qué es lo que te pasa? Yo le decía, no sé. Entonces, ese no sé puede abrirte las puertas precisamente para tú comprender lo que te está sucediendo. Entonces, ¿qué son las emociones? Para ponerle nombre a las emociones, precisamente, o a lo que te está pasando, mejor dicho, es importante saber qué son las emociones, cómo funcionan las emociones, para qué nos sirven las emociones. Y saber también que hay una cantidad enorme de emociones. Por ahí escuché a un español otra vez diciendo que había miles. ¿Sí? Y ocurre algo parecido a lo que ocurre con las notas musicales. Son 7 notas musicales y de ahí se deriva, bueno, imagínate, todo lo demás. Son 3 colores primarios. Y de ahí se deriva un mundo de colores. Entonces hay unas emociones básicas, de las cuales se derivan muchísimas otras más. Como una especie de ramificación que se va haciendo. Porque no es lo mismo tener rabia que sentir ira. ¿Sí? No es lo mismo sentir culpa que sentir vergüenza. ¿Sí? Entonces, cuando nos adentramos en este mundo emocional y logramos comprender la diferencia que hay entre un movimiento y otro, entonces podemos ponerle nombre. Ojo, y a lo mejor lo que te pasa a ti puede ser parecido a lo que me pasa a mí, pero el nombre que tú le colocaste es distinto al mío. Tu rabia, muy probablemente o casi seguro, sea muy distinta a la rabia que puedo sentir yo por alguna circunstancia parecida a la que sentiste tú. ¿Sí? Entonces, hay autores que hablan de emociones positivas y negativas, como hablamos la vez pasada, en la entrevista pasada, y yo respeto mucho eso y a veces me inclino a pensar que es así, pero yo creo que las emociones son lo que son, porque son, como te dije la vez pasada, o pueden llegar a ser positivas y negativas al mismo tiempo.
no necesariamente una emoción. Mira, yo hablaba con una persona y le decía, un cuchillo, un cuchillo afilado, te sirve para cortar frutas, verduras y carnes y preparar un plato delicioso. Pero también te sirve para, o te puede servir para generar heridas que pueden ser tan profundas que causan la muerte. Entonces, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Depende precisamente de cómo tú lo gestiones, para hablar de una gestión emocional, Y tú una nos decías, por optimización emocional. cierto, tú nos decías, por cierto, que no te gusta el término de manejo, ¿no? De las emociones, sino más bien la optimización de ellas, algo así era. Sí, yo decía la vez pasada que no me gusta hablar de controlar las emociones porque, por lo menos para mí, es difícil controlar las emociones. Manejar las emociones, y por eso te ponía yo el ejemplo la vez pasada del carro, el acelerador tú lo pisas a discreción tuya. Las emociones no necesariamente. Lo que sí podemos aprender, que es lo que plantea la inteligencia emocional, es comprender, conocer cómo funciona este mundo emocional para después acompañar esa comprensión al pensamiento y a la acción. ¿Eh? ¿Qué? Ahí me están saludando y yo fíjate, te lo voy a decir cómo comenzamos. Yo me emocioné. Acabo de sentir una gran alegría porque me está saludando mi gran maestra y me dice que le da mucha alegría verme compartiendo por acá. Claro, ella está al tanto de lo que me pasó y cuando mi hermana me saludó también sentí una profunda alegría. Ya yo tengo el nombre, pero probablemente si no lo tuviera yo te hubiese dicho, oye, me emocioné. Entonces, ese me emocioné puede ser cualquier cosa, porque Claro, me puedo poner triste o puedo llorar de la alegría. Mira, pasan cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son una manifestación que se produce como consecuencia fundamentalmente de tres reacciones que ocurren en nosotros. Y esto tiene tantos años como años tiene el ser humano en el mundo. ¿Sí? Afortunadamente, con el tiempo se ha venido trabajando más y más sobre el mundo emocional. Fíjate que Platón, hace más de 2000 años, dijo algo así como que para aprender algo hay que sentir alguna emoción. Algo parecido a eso, no exactamente eso. Hace más de 2000 años. Y Charles Darwin, creo que por allá por 1870, algo así, publicó un escrito sobre el mundo emocional del hombre y los animales, en todas las investigaciones que él hizo, en su recorrida, duró 5 años montado en un barco. ¿Sí? No recuerdo exactamente el nombre del libro, pero ya él hablaba de eso y hablaba de la emoción en los animales. Porque él plantea, o planteó, mejor dicho, que las emociones eran algo evolutivo. Y se dice que quienes nos metemos en estas cosas, la gente que estudia estas cosas, se dice que las emociones han venido evolucionando y que la primera gran emoción que sintió el hombre fue el miedo. ¿Sí? Y el miedo como emoción precisamente te mueve. Entonces, el miedo es esa manifestación que tenemos nosotros frente a una persona, frente a una circunstancia, frente a una cosa, frente a un objeto, a un momento. ¿Sí? Y se produce fundamentalmente esa manifestación a través de la integración de tres reacciones. Hay una reacción fisiológica. ¿Sí? Yo tuve un profesor maravilloso, Nelson Torres. Uy, ¿qué pasó aquí? Siempre, ¿qué te pasa? siempre me había preguntado qué hago cuando me caiga una llamada y yo estoy hablando, pero bueno, ya hice lo que hice. Eh, eh, Nelson Torres Jiménez tiene una frase que yo no sé si es él, un profesor de psicolingüística maravilloso venezolano, y él dice, pienso, siento y segrego. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que yo pienso algo y siento algo, comienza ese movimiento fisiológico dentro de nosotros. Comienzan esas hormonas a producir sustancias, comienzan esas conexiones neuronales a hacer el trabajo que hacen eléctrico, magnético, de todo tipo.
y nos comienza a pasar algo a nosotros. Eso es una reacción fisiológica. Esa reacción fisiológica obviamente nos conduce a una reacción conductual, ¿verdad? Entonces reaccionamos. Cuando decimos reaccioné frente a eso que me dijiste, como estaba yo comentando hace rato, que las palabras de Lili, mi querida maestra, me llegaron hondo y me movieron. ¿Eh? Movimiento. La palabra emoción es movimiento. Y después está la otra reacción, que es esa reacción subjetiva cognitiva, en donde yo digo, yo estoy contento, yo estoy triste. Esto se me convirtió en un sentimiento de culpa, en un sentimiento de resentimiento. Ese es el tema fundamental para comprender lo que son las emociones. Son una manifestación que se produce como consecuencia de la integración de varias reacciones que nos suceden a nosotros en nuestro ser. Porque no es que nos suceden por fuera o por dentro solamente, nos suceden en nuestro ser. Ahora, Una pregunta, José Luis. Una pregunta. Interrúmpeme, ¿sabes? Interrúmpeme porque si no me interrumpes, sí, bueno, no, ya tú sabes cómo son. Me van surgiendo Sí. dudas, pues, e invito a los que nos están viendo que sus dudas también la manifiesten, ¿no? ¿Existe o puede existir alguien aemocional? Oye, qué pregunta tan interesante. Tú sabes que hay algo que se llama alexitimia. Yo no sé si fue descubierto en esa época, no recuerdo el año, pero hay un hombre había un ingeniero, creo que era, ¿no? Que su trabajo era dinamitar, meter los explosivos en los huecos que se abrían, haciendo vías de trenes. Si mi memoria no me falla, creo que se llamaba Phineas Gage en los Estados Unidos. Phineas Gage. Y este hombre perforaba los hoyos y le tocaba meter la dinamita con una barra metálica. Y en un descuido, no se sabe cómo, hubo una explosión y la barra le entró por aquí, por la parte de abajo de la cara, por la mandíbula, y le salió por aquí, arriba por la cabeza. Una barra metálica, de esas barras. Y ese hombre quedó vivo y consciente. Lo atendieron, le hicieron no sé cuántas operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese hombre, después de cierto tiempo, regresó a su trabajo, pero era un hombre distinto. De hecho, José, si no me equivoco, ese cráneo, yo no sé si con la misma barra o con una barra que le pusieron, creo que está en la Facultad de Medicina de Harvard o en una universidad de estas importantes, ¿sí? En reconocimiento a todo el trabajo que se hizo precisamente para investigar qué era lo que le había pasado a aquel hombre. Y aquel hombre perdió el ojo izquierdo y tuvo un daño neuronal por allá arriba que le produjo la alexitimia. Y la alexitimia con X es precisamente eso que tú me preguntabas. Se volvió aemocional. El tipo tuvo un cambio drástico porque pasó de ser un trabajador completamente empático a un tipo que andaba siempre furioso, que andaba indiferente, que andaba... Entonces, fíjate, eso fue producto de un accidente. Ahora, yo estoy seguro que hay personas que probablemente son aemocionales, como tú lo dijiste, no porque quieren, sino porque no conocen lo que les está pasando. Desconocen lo que les pasa. Se dice o dicen los expertos que los psicópatas son aemocionales o tienden a ser emocionales. O cuando decimos es de sangre fría, también estamos refiriéndonos a alguien que consideramos que es emocional o que por lo menos no manifiesta sus emociones a flor de piel. No necesariamente desde mi óptica, ¿no? Porque las emociones, para una de las cosas que nos sirven es para acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Entonces, un psicópata o un tirano
pueden sentir placer haciendo daño. Entonces, no es que no sienten placer, su placer lo consiguen haciendo daño. Entonces, no es que es emocional, es que se emociona exterminando gente, por ejemplo. Entonces, no es que no se emociona. Entonces, yo creo que yo no sé si ese término existe, emocional, la verdad es que no estoy bien seguro, pero Yo para tampoco. mantener la conversa, Yo tampoco. por eso, pero para mantener, yo creo que nos están comprendiendo quienes nos escuchan, y para mantener la conversa hilada, yo creo que se puede ser más emocional por un tema de no conocer lo que me está pasando, no saberlo expresar. Yo tengo muchos amigos, yo tenía un amigo que murió hace 2 años, italiano, 1 año, perdón, y a él no le gustaba que lo tocaran ni lo abrazaran. Y él era así, cara así, ¿sabe? Pero el tipo adorable, yo lo quise como un padre. Y él era así Entonces, yo creo que cuando tú vas metiéndote en esto de comprender el mundo emocional, te sirve muchísimo para también comprender cómo tratar al otro, cómo aceptarlo, cómo valorarlo. ¿Eh? Entonces, a mí no me gusta el término de emociones positivas y negativas, porque precisamente yo creo que cada emoción te sirve para algo, y ese algo puede ser moverte hacia el placer o moverte inclusive hacia el dolor. Entonces, Pero fíjate una cosa, José Luis, pero todos reaccionamos igual o nos emocionamos igual o manifestamos nuestras emociones de la misma manera. Otra pregunta interesante y buena, ¿no? Tú dijiste en el programa pasado una palabra que a mí no me gusta usar, que te dije, ¿no? Que era la palabra imposible, pero yo creo que es como la huella de los dedos, José. No. Hay expresiones, sobre todo gestuales, que pueden indicar que tú estás molesto y yo también, pero no necesariamente la rabia que tú tienes es igual a la mía. No reaccionamos igual, porque resulta que las emociones tienen intensidad. Por eso yo te ponía la metáfora del carro, y volvemos con eso de, tú pisas el acelerador y la aguja del odómetro se va a ir de 0 a 100 a 200. A lo mejor tu aguja se va de 0 a 200 en 3 segundos, y la mía se va en 1 o se va en 20. ¿Sí? Entonces, no todos reaccionamos de la misma manera frente a distintas situaciones. A mí, en Turmero, allá en Venezuela, por primera vez en mi vida, a pesar de que anduve por barrios muy peligrosos de Caracas, por primera vez en mi vida me atracaron, y me atracó un muchacho muy joven. Yo estaba lavando mi carro y el muchacho me puso una pistola y la mano le temblaba así, me la puso en el pecho. Y yo, después que pasó lo que pasó, yo dije, bueno, gracias a Dios que reaccioné de esa manera. Porque yo lo que le decía era, tranquilo, no tiembles, quédate tranquilo. ¿Qué quieres? Me quitó el reloj, me quitó el teléfono, y no me quitó más nada del mismo miedo que él tenía, porque le temblaba mucho la mano. Un muchachito, jovencito. Y después que el muchacho agarró su moto y se fue, el dueño del autolavado me dice, coño, vale, tú estás muerto. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no reaccionaste? Y yo le dije, no, sí reaccioné. Me quedé tranquilo. Claro, Porque esa es una reacción también. claro. Porque el miedo precisamente como emoción, te puede mover en varias direcciones. O te paraliza, que probablemente fue lo que me pasó a mí, o sales corriendo, huyes, o lo enfrentas. Y yo siempre digo que para enfrentar el miedo, tienes que transformar el miedo en una emoción distinta. Porque enfrentar el miedo con miedo probablemente no vas a tener buenos resultados. Entonces tienes que, bueno, buscar valentía, buscar optimismo, buscar otra cosa que no sea miedo, para poderlo enfrentar, convertirlo, ¿no? ¿Y cómo podemos, José Luis, o cómo se relaciona en este caso, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Y discúlpenme por eso, por mi Yo digo ignorancia. muchas también, yo digo muchas, ¿no? Fíjate, lo que llamamos una reacción instintiva o a actuar por instinto, ¿cómo lo podemos relacionar con las emociones?
¿Eso está ligado? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿Son dos cosas completamente diferentes? Claro que está ligado porque fíjate que cuando yo te decía que la emoción es una manifestación que se produce como consecuencia de la integración de tres reacciones, hay una reacción fisiológica. ¿Eh? Entonces, el cerebro, que se ha estudiado mucho también el tema del cerebro triuno, que tiene el límbico, el neocórtex y el reptil, esa reacción viene del animal, del reptil, de nuestro cerebro reptiliano. Entonces tú explotas, ¡pum! Y saliste, ¿verdad? En el límbico reposan las emociones, están allí como para decirte, muévete, muévete, que algo está pasando, pero ya tú te moviste desde tu cerebro reptil. Y el neocórtex, o neocortex, te dice, racionaliza primero lo que te está pasando. ¿Eh? Entonces, la reacción, esa es la primera reacción, esa cuando tú te abalanzas, vas a explotar y precisamente la inteligencia emocional lo que plantea es, de alguna manera, oye, mira, reconoce lo que te está pasando, ponle un nombre a lo que te está pasando, comprende lo que te está pasando para que lo puedas usar a tu favor en tu sistema de pensamiento y en tu actitud frente a la vida. Eso es un poco, así en palabras muy coloquiales, lo que plantea el mundo emocional en sí. El mundo emocional en sí. ¿Cómo reconozco lo que me está pasando y para qué me puede servir esto? ¿Sí? Yo no sé si alguien ha escrito algo, alguna pregunta. Sí, estoy viendo. Sígueme interrumpiendo, José. Sí, bueno, fíjate, te voy a contar una experiencia que a uno le puede pasar muchas veces, ¿no? Muchas cosas parecidas. Una vez iba yo en una camioneta por el Paraíso y en cierto momento se montan tres muchachos, lo que uno llama zagaletones, tres muchachos ahí de 14, 15, 16 años más o menos, ¿no? Y desde el momento en que se montaron, yo sentí algo que me dijo, estos muchachos van a atracar. Me sentí eso, pues, tuve esa intuición, pero no le paré. Dije, no, no le hice caso y además venía en mis pensamientos, cosas. Bueno, y dicho y hecho, los muchachos atracaron la camioneta y nos atracaron a todos los que estábamos allí, ¿no? Y en ocasiones suele sucedernos ese tipo de cosas, que hay algo como que nos alerta, como que nos avisa sobre una determinada situación o sobre un peligro determinado, y la mayoría de las veces solemos no hacerle caso a eso. Sí, la intuición es un arma súper poderosa con que contamos los seres humanos también y quienes logran desarrollarla. eh, eh, yo creo que nunca le va mal con ella, ¿no? Los presentimientos, eso que va sintiendo el cuerpo. El cuerpo es sabio, José. Yo digo que el cuerpo es más sabio que la cabeza. El cuerpo siente lo que le puede pasar. Y eso te va dando información y ahí comienza. Fíjate que cuando tú me cuentas eso, lo que pasa es que estas son situaciones que nos ocurren en cuestión de segundos y casi siempre de manera inconsciente, casi siempre de manera inconsciente. Tú te montas en el autobús, ves los muchachos y ya hubo una reacción. Ya hubo una reacción, ya ocurrió algo dentro de ti. Eso que tú llamas intuición probablemente movió toda esa maquinaria que está por dentro y se produjo adrenalina, cortisol, todas esas sustancias que se comienzan a producir y probablemente te dio miedo, ¿verdad? Tú en ese momento no sabías qué nombre ponerle a eso probablemente y tú dices, bueno, pero actuaste de alguna manera, a lo mejor te bajaste, te quedaste, te cuidaste, te tapaste los bolsillos, no sé. Eso es precisamente, y gracias por traer el ejemplo, la manifestación de una emoción que se pudo producir como consecuencia de tu intuición, ¿sí? Porque las emociones se producen como consecuencia de algo, algo sucede. A veces ves una persona, yo en las organizaciones en donde he trabajado, siempre me gusta ser anecdótico y les pregunto a la gente, ¿quién es el jefe el más odiado? Porque todos son odiados, les digo ya con jactancia, ¿no? ¿Quién es el más odiado? Fulano de tal. ¿Y qué te pasa a ti cuando él entra por esa puerta? Bueno, imagínate, con ver a una persona hay una manifestación o puede ocurrir una manifestación tremenda en el organismo de una persona.
Y las emociones tienen una particularidad. A veces llegan, como dice mi querida maestra Liliana Torella, como un racimo de uvas, una pegadita a la otra. Y entonces te llegó la rabia y se convirtió en ira, y después vino la tristeza, volvió la rabia, vino la decepción, me siento frustrado, estoy amargado, estoy decepcionado. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estas cosas de la manera más sencilla posible? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento en estos temas emocionales. Afortunadamente, yo estoy muy sorprendido con muchos amigos que he hablado y con el caso mío propio, que tengo un hijo de 7 años, porque en el colegio, en primer y segundo grado, ya le están hablando de estos temas a los niños. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ni tú ni yo, cuando estudiamos en la escuela, en bachillerato, nunca nos hablaron de esas cosas. Porque yo creo que también es un proceso evolutivo. Yo todo lo llevo al proceso evolutivo como te da la escuela. Es decir, Platón lo dijo hace más de 2000 años, hermano, y nadie le hizo caso. O nadie no, mucha gente le hizo caso, pero todo se fue quedando ahí como Ujú. en un secreto, por decirlo de alguna manera. Bueno, en 1900, si no, mal no recuerdo, en 1870, Charles Darwin escribió algo, que ese algo quedó guardado por la ciencia probablemente, y eso apareció muchos años después, probablemente 100 años después apareció. Y de ahí se empezaron a agarrar los estudiosos de estos temas, y fíjate que tuvo tanto impacto el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, que fue Ujú. publicado en 1995, creo, o sea, hace 25, 26 años, y tiene una vigencia tremenda, récord de publicaciones, de venta, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando nos tocan estos temas, yo creo que lo que nos pasa es que vamos haciéndonos sensibles nosotros mismos, sabiéndonos parte de algo importante como seres humanos. Ah, es que las emociones yo las tengo, sí, las traes en esa confección divina. Para los que creemos en Dios, traes tu mundo emocional. Y traes unas básicas, por lo menos traes miedo, tristeza, alegría, rabia, asco, asombro, por lo menos esas seis. ¿Sí? Por lo minimito, como dice un compadre mío, traes esas emociones, traes esas emociones contigo. José Luis, Y y fíjate, y creo que, que es pertinente ahorita porque estamos viendo mucho eso, no solo en Venezuela, porque los que vivimos en Venezuela creemos que todas las cosas peores del mundo pasan solamente aquí y resulta que en el mundo entero pasan mil cosas y tal vez hasta peores de las que vivimos nosotros. Pero claro, uno habla desde lo que vive, pues, ¿no? La depresión. La depresión es una emoción. Hay gente que vive deprimida o da la sensación de que viviera deprimida. Tú la ves triste, se le ve en la cara una cara sin sonrisa, una mirada como perdida. Eh, la depresión que ataca hoy día a tanta gente en el mundo por diferentes razones. ¿Qué tipo de emoción? ¿Cómo podemos definir eso? antes de buscar la forma de responder esa pregunta, a mí me gustaría hacerle una pregunta a las personas que nos están escuchando, a ver si seguimos encajando con el tema del mundo emocional, ¿no? ¿Qué están sintiendo ustedes cuando nos escuchan hablar a nosotros? ¿Qué les llega? ¿Qué les pasa? ¿Qué les mueve? Una palabrita. Vamos a ver quién es el primer valiente que se atreve a escribir algo. Yo voy a esperar un minutito mientras tomo agua a ver si... ¿Qué les pasa escuchándonos? Voy a aprovechar para tomar agua yo ¿Qué también. les, qué, qué les pasa en su cuerpo? ¿Qué les pasa en su sentir? ¿Qué les pasa en su conocer? Están tímidos esta noche. Es una emoción también. Sí.
alegría. Mi hermana, Luisa Miguelina Soto. Gracias. Bueno, por lo menos mi hermana, tengo barra, ¿no? Gracias, mi amor querido. Mi amor Gracias, querido. Luisa. Alegría, siente alegría de escuchar. Y probablemente esa alegría que ella siente es porque ella siguió muy de cerca lo que a mí me pasó y probablemente solamente escuchándome acá ya se siente alegre. ¿Ves? ¿Ves cómo se producen las emociones? Son situaciones, son momentos. Mira, la depresión, nosotros por lo menos desde el coaching ontológico, José, la catalogamos como un estado de ánimo. Ahora, ¿cómo se llega a un estado de ánimo? A un estado de ánimo se llega precisamente cuando una emoción te aborda y se va quedando instalada allí. Porque resulta que otra característica que tienen las emociones es que llegan y se van. Puede llegar el racimito de uva completito, pero llegan y se van. Tú ahorita estás alegre, mi hermano ahorita está alegre y de repente, Dios quiere que no le pase, pero se le cae la señal y le va a dar rabia. En cuestión de segundos le va a dar rabia. ¿Sí? Y más tarde cuando está hablando con su esposo, hablan de un tema que no le gusta y la rabia se le convierte en ira. Después el esposo le dice cosas bonitas y la ira se puede convertir en alegría nuevamente. O recibe una mala noticia y aparece la tristeza. Así funciona esto, ¿no? Entonces, la depresión proviene o puede provenir, no necesariamente, puede provenir de la tristeza, puede provenir de la frustración, puede provenir, no sé qué pasó. ¿Me escucha, José? Yo jurungué algo aquí que no debía y se entrecortó la cosa. Bueno, ojalá se escuche, se siga escuchando bien. Entonces, si a ti te aborda una tristeza por, de, que puede provenir de cualquier razón que tú tengas y te quedas allí viviendo en la tristeza, es muy probable que tú derive en una depresión, alguna frustración que te aborde, alguna pena, algún dolor que te aborde se puede convertir en frustración. Yo siempre cuento también en mis charlas que yo tenía una tía que vivió 100 años, dijo que iba a vivir 100 años y vivió 100 años. Y yo creo que yo la copié a ella diciendo que voy a vivir 100 años. Bueno, por lo menos tengo una segunda vida, ¿no? Y ella siempre andaba vestida de negro, o de negro y blanco, o de gris. Y yo una vez le pregunté que por qué ella siempre estaba vestida así. Y entonces ella me dijo, bueno, porque yo he perdido mi familia, pues, ¿sí? Se me murió fulano de tal, y fulano de tal, pero ¿hace cuánto tiempo? Bueno, hace 20, 30, 40 años. Es decir, ella dejó instalado en ella el luto. Y era una mujer muy alegre, pero no hacía ciertas cosas porque estaba de luto. 30 años de luto. Eso se ve mucho en los pueblos de América. Entonces, ese es un estado de ánimo con el que tú aprendes a vivir también. ¿Eh? Y la depresión es uno de ellos que te puede llevar a la muerte, te puede llevar a una enfermedad peor que la depresión, aunque he escuchado gente que ha pasado tristemente por esto y dice que no hay nada peor que una depresión. Las fuentes de una depresión pueden ser emociones de diversa índole y con distinta intensidad. ¿Sí? Tú te puedes deprimir por el fracaso de un hijo tuyo. Es decir, y el tema fue de él. Y a lo mejor para ti es un fracaso y para él no. Y te deprime, y te deprime, y te vas llenando de esa sensación como de fracaso también para ti. ¿Eh? Así funciona el mundo emocional, José. Ahora, ¿qué es importante conocer de esto para optimizar, como digo yo, nuestro mundo emocional? Es decir, sacarle el mayor provecho con el menor esfuerzo. Para mí, lo importante de esto es comenzar a ponerle nombre a eso que estamos sintiendo y a permitirnos sentirlo. Ahí se conectó una coach preciosa que yo adoro, que hablaba hace ratico de ella, Carmen Vianney Gómez, que es una gran amiga venezolana. Y ayer tuvimos una conversación de coaching maravillosa, maravillosa. Y cada vez que yo hablo con esa es una mujer profundamente dulce, ¿no? Y cada vez que yo hablo con ella y la escucho, a mí me pasa algo. ¿Eh?
a mí me pasa algo, pero no solamente en la cabeza, porque en la cabeza pueden suceder mil cosas. Ujú. Y, y ese algo, entonces yo busco las maneras de ponerle nombre. Claro, estamos hablando entre coaches y ya más o menos tenemos ciertas distinciones que ambos conocemos. Mira, lo que me pasa es esto, lo que me pasa es aquello. Y, y lo que tú vas sacando de eso de conocer lo que te va pasando con los nombres, con las reacciones que te van sucediendo, por eso para nosotros es muy importante preguntar, ¿qué te está pasando en tu cuerpo? Me sudan las manos, una reacción fisiológica, ¿ves? Ujú. No sé, me duele la cabeza, ¿no? No sé qué pensar, no encuentro cómo ponerle nombre a lo que me está pasando. Yo mismo lo he vivido. Y te comento esto de Carmen Yanday porque hoy yo estaba en el hospital haciendo una gestión con esto que me ha pasado y me llegó un artículo vía WhatsApp de un amigo que tengo, que tenía casi un año, no sé, un poquito más de un año que no me escribía nada. Y lo que me llegó tenía que ver con el mundo emocional. Y yo dije, wow, maravilloso, porque esta noche voy a hablar del mundo emocional. Y es un artículo que escribió un sociólogo cuyo nombre no recuerdo, que hablaba de la languidez en el mundo organizacional producida por la pandemia. O sea, la gente está languideciendo y él decía que languidecer, Ujú. eh, que aquí hay tan bello José, siempre aprendo mucho de ti y yo de ti, mi amor, gracias. Saludos, Yelisa también. Este, languidecer era algo así que estaba precisamente entre la desmotivación total y la motivación que no aparece. Lo estoy poniendo en palabras mías. ¿Eh? Entonces, estás ahí, que todavía tienes energía para seguir, pero tienes desánimo, Tenue, no tienes es como muchas muy ganas de... tenue, ¿no? Algo Muy así. tenue, Ah. estás ahí. Entonces este hombre, sociólogo, un estudio bien interesante que debe haber hecho, porque el artículo era muy breve, para referirse a lo que ha producido la pandemia, porque si hay algo que ha movido nuestro mundo emocional, es lo que nos está ocurriendo a nivel planetario. Ha habido de todo, ha habido de todo. De hecho, hasta antes de esto, no se le daba tanto valor a quienes tenemos el privilegio, diría yo, de trabajar con el desarrollo humano. Se nos venía dando valor en algunos países, en otros no tanto. Y es precisamente esto lo que ha brotado. Ahora, yo creo que el mundo emocional se ha enriquecido con todo lo que está sucediendo. Quienes los veamos, perdón, del lado positivo, porque podemos conocer más. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué te está pasando a ti hoy día, José? ¿Qué le está pasando a ustedes que nos escuchan hoy día? Con la incertidumbre que produce la pandemia. ¿Cómo la manejan? ¿Qué sienten? ¿Hacia dónde van? ¿Qué se permiten? ¿Qué han aprendido de esto? Y todo eso, todas esas preguntas conducen a respuestas que muy probablemente tienen que ver con nuestro mundo emocional. Hay algo interesantísimo que yo pensaba en estos días con respecto a los niños hasta cierta edad. Un niño cuando nace hasta cierta edad, yo no sé si 7, 8, 9, dependiendo, vive en un mundo emocional completamente distinto al mundo emocional que ese niño va a tener cuando sea adulto. Y probablemente lo vive porque no lo conoce. Conoce la alegría seguramente, la experimenta, la atención. ¿Sí? Y después que vamos creciendo, vamos perdiendo esa magia, porque el niño vive en la curiosidad, vive en el asombro, que son dos emociones que se convierten en una gran fuente de aprendizaje. Entonces el niño va aprendiendo. Luciano va a cumplir 8 años y Luciano nos hace preguntas impresionantes muchas veces de nuestro mundo emocional. Mm. Ojo, y no es que los niños no se pongan rabiosos.
no es que no sientan rabia, no es que no se molesten con los compañeros, pero se molestan y ¿qué pasa a los pocos minutos? Ni siquiera horas. Se vuelven a contentar. Ujú. Olvidan eso muy rápido. Entonces yo creo que nosotros venimos dotados de eso, de un mundo emocional para ser felices, para vivir en bienestar. Y en la medida en que vamos creciendo, algo pasa. Obviamente ese algo que pasa tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestras sociedades, que nos va como intoxicando ese mundo emocional. ¿Sí? ¿No? El profesor Nelson Torres también decía que uno de los signos de la alegría era la gran producción de saliva. Y yo lo asociaba con los bebés recién nacidos. Baba y baba y baba por todos lados. Y risa y risa y risa por todos lados. Fíjate cómo ahí está de nuevo la reacción fisiológica. Porque es todo un suceso lo que hay dentro de ese bebé para que se produzca la salida y la sonrisa. José Luis, fíjate, hay una emoción que nos embarga, por lo menos, aunque sea una vez en la vida, a todos, aunque sé de casos que parece que nunca han tenido la dicha de eso, y es cuando nos enamoramos. Cuando hay casos que la gente dice, no, es que amor a primera vista, vi a esa mujer y me flechó, eso, sentí una cosa increíble, eso fue amor a primera vista, ya un flechazo. Hay otros amores que no son tan inmediatos, pero también se hace. Entonces, esa emoción de enamorarse de uno, y si uno es adulto, uno se convierte como en niño otra vez y entonces empieza a hacer ridiculeces y cosas de ese estilo, ¿no? Hay amores que matan, diría Porque, la novela. Mira, José, de enamoramiento, fíjate que enamoramiento es entrar en el amor. ¿Sí? Enamorado es entrar ahí en el amor. ¿Sí? Y de esto, con todo respeto y sin ánimos de ser jactancioso, yo sí te puedo hablar porque yo he vivido enamorado toda mi vida, ¿no? Y yo me enamoré de mi maestra cuando yo tenía 7, 8 años. Enamorado de la maestra, me gustaba la maestra y yo no le decía nada y se lo conté a mi mamá y mi mamá me decía, muchacho, pero tú estás loco, ¿cómo no? Ni se te ocurra decirle eso a nadie y tal. Y yo enamorado de mi maestra hasta que no la vi más, pues. Y fui enamorado siempre. Me gustaban las mujeres, me gustan las mujeres, no me gustaban, me gustan. Y siempre había alguien que me llamaba la atención. Y mi esposa y yo tenemos 23 años de casados, gracias a Dios, y yo estoy enamorado de mi esposa. Enamorado, eso que tú dices, pues, o sea, ¿qué pasa allí para estar enamorado? Yo creo que pasan muchísimas cosas, y por supuesto para cada quien pasan distintos. Para mí tiene que ver con aceptar al otro como un legítimo otro, con sus virtudes, con sus defectos. Generar un vínculo con el otro, un vínculo afectivo profundo, que no siempre se genera. Porque una cosa es creer que estás enamorado, como me pasó a mí cuando yo estaba enamorado de la maestra y por eso lo traigo. Eso era una ilusión. Pero si tú estás enamorado de alguien, tienes que decírselo. claro, el llamado amor platónico. El llamado amor platónico. Porque precisamente tiene que accionar. Tú tienes que agarrar esa emoción de enamoramiento o de atracción física o de lo que fuera y accionar para que se convierta en algo. Y cuando tú accionas es que comienzan a pasar cosas. Tú comienzas a conocer a la persona. Puedes, a mí me pasó más de una vez, sufrir grandes decepciones y no, esta no es la persona. Hasta que llega el momento en que te estrellaste varias veces. Vamos a hablar claro. Sí, pero bueno. Fueron grandísimos aprendizajes, totalmente. Entonces,
Lo interesante de esto es que en ese enamoramiento intervienen, desde mi perspectiva, varias emociones. Porque fíjate, está la alegría, está el entusiasmo, ¿verdad? Está el optimismo cuando tú dices, bueno, voy bien, ¿sí? Como emoción. Aparece la Lo ternura cuando... fisiológico, las No, no, maripositas. no, lo fisiológico ni hablar, cada emoción con su fisiología, dependiendo de cada uno, por supuesto. La ternura, la gratitud, es decir, comienzan a aparecer el racimito de uva y ese racimito de uva te aborda y es lo que puede comenzar a mover esas mariposas en el estómago. Ahora, lo interesante de esto es que así como te vas enamorando en el camino de conocer a una persona, ocurren mil cosas y esas mil cosas conllevan la presencia de muchas situaciones emocionales de distinta índole, con distinta dimensión, con distinta intensidad. Hay personas que se divorcian y vuelven y son muy felices. Hay personas que dicen que se van a divorciar y duran 50 años diciéndoselo y nunca se divorcian. Es decir, yo decía al principio que el mundo emocional nuestro es profundamente complejo y es maravilloso, ¿sabes? Es maravilloso. Yo creo que la utilidad de estas conversaciones tiene que ver con que seamos capaces de adentrarnos a ese mundo. Porque créeme, José, que no es tan sencillo entrar a ese mundo. Cuando tú me hablabas de las personas emocionales, para volver a traer el término, son personas que no es que no quieren expresar sus emociones, sino que no saben expresar sus emociones. Nadie los enseñó a abrazar, nadie los enseñó a reír, nadie los enseñó a llorar. Nunca aprendieron. Entonces, cuando tú O decides... tal vez, o lo contrario, por ejemplo, lo enseñaron a no expresarse. Usted no llora, Exactamente. usted es un hombre, usted no Sí, llora. sí, exacto. Gracias por traerlo, porque probablemente José son Luis, personas mira, que tienen nos quedan, reprimidas las emociones. nos quedan 4 minutos de espacio. Bueno, Así que tenemos que. la verdad es que aquí se le va el tiempo a uno y a mí. Y yo no sé ni por dónde voy ya, ¿no? Porque la conversación se va volviendo tan interesante que... Bueno, mira, José, ¿cómo podemos dejar esta conversación para que suceda otra? Yo creo que la mejor manera puede ser comenzar a hablar en otros espacios continuos, que tú me lo ofreciste y yo con mucho gusto lo acepté, de lo que son cada una de las emociones, por lo menos las más comunes, para que vayamos eh, reconociéndolas al menos. ¿Eh? Tiene un nombre ya, porque ha sido estudiada por muchísima gente. Entonces, para ti, obviamente puede tener un significado distinto que para mí, es lo más probable, pero ya conocemos la rabia, por ejemplo. Entonces, tu rabia es distinta a la mía. Tu nostalgia seguramente es distinta a la mía, pero ya sabemos lo que es la nostalgia, que es estar pegadito ahí al nosotros, es el dolor del nosotros. Entonces, aquí me dicen algo, José, lástima, me conecté tarde. No, lástima no, gracias, mi amor, Marjorie, por conectar. La lástima, ¿ves? Trajo una emoción. Y la lástima es distinta a la compasión, por ejemplo. Entonces, yo creo que para cerrar, debiéramos invitar a estas personas queridísimas que nos han escuchado para que se sigan conectando y que traigan comentarios, preguntas, porque eso es lo que enriquece desde mi perspectiva estas conversaciones. Yo no tengo todas las respuestas y ojalá que no las tenga, porque lo que enriquece es precisamente que aparezcan más preguntas. Pero que comencemos a hablar, por ejemplo, esta semana vamos a hablar de culpa y vergüenza. Y si nos da tiempo hablamos de perdón, o rencor y culpa, y si nos da tiempo hablamos de perdón. Vamos a hablar de las emociones que pueden estar involucradas en un enamoramiento, por ejemplo, que tú lo trajiste y gracias por traerlo. Y fíjate que enamorarse no es necesariamente de una persona, enamorarse Claro. de tu vida, enamorarte de lo que haces, siempre lo traigo a colación en las organizaciones. Enamórate de lo que hagas,
Bueno, para que lo que hagas te haga sentir bien. yo aparte de estar enamorado con mi compañera de vida, que en este momento, bueno, ya tengo 2 años sin poder abrazarla, besarla, porque está en España y por circunstancia de la vida, y que pronto espero estar con ella, pero igual todos los días nos conectamos y bueno, y tratamos de transmitirnos lo que sentimos, ¿no? Yo estoy enamorado de la poesía, por ejemplo, a mí me encanta Mm, escribir poesía, qué bien. de la música, me fascina la música, Genial. y escribir música, eso me encanta. Entonces es lo que tú dices. Y fíjate que qué bueno, y me gustaría incluso que pudiéramos en el próximo programa arrancar por lo menos abordando este tema del amor, ¿no? Porque yo creo, José Luis, que en la sociedad de hoy, en el mundo en que estamos viviendo hoy, hay que hablar mucho del amor. O sea, hay que atreverse a hablar del amor, porque a veces nos tildan de ridículos, de cursis, cuando uno No, se no, no, atreve a no, hablar del amor, de los sentimientos, de lo no, importante que es amar y amarse uno y amar no, a lo que te no, rodea. no te preocupes porque con el amor vamos a abrir y vamos a cerrar también todas las conversaciones. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Qué te pasó a ti ahorita, en este momento, cuando me estabas hablando de que tienes 2 años que no ves a tu esposa, bueno, que se conectan, qué tal? ¿Qué sentiste tú hablándome a mí de Eh, eso? nostalgia, nostalgia, por Mm, supuesto. Eh, distancia, ansiedad. mm, ajá, ¿ves? Y tu cuerpo, ¿qué reacción tuvo? ¿Cómo te habló tu cuerpo? Bueno, el corazoncito me hizo como que, Ajá, ¿ves? Entonces de eso justamente se trata, José, de identificar lo que te va ocurriendo. Y tú, bueno, afortunadamente tienes nombres que para ti significan algo, que son emociones, nostalgia, distancia. La distancia no es una emoción, pero tú la asocias con alguna emoción seguramente. ¿Eh? Ansiedad. ¿Eh? Y cada una de ellas genera esas reacciones de las que hablamos al principio. Entonces, insisto, yo creo que lo interesante de esto es poder abrir conversaciones en las que la gente pueda escribir en el live y participar con una palabra, con un comentario, y con lo que fuera. contándolo, como a mí me encanta cómo tú hablas de estos temas, porque siempre lo llevas a la vida real, o sea, a anécdotas, a cosas que nos pasan. Entonces, la gente que nos está viendo, también que nos cuente sus anécdotas, lo que le ha pasado, Sí, lo que ha experimentado. el que se permita hacerlo, con todo respeto, porque yo creo que para aprender a manejar bicicleta hay que pedalear, pues, y para aprender a nadar hay que zumbarse al agua. Entonces es más fácil, o se le puede dar más fácil el aprendizaje, y por eso te hice yo la pregunta, pues, ¿qué sientes tú? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué te pasó? ¿Eh? Así se abordan las emociones. Entonces, me Ya gustaría tener cerramos, ya más tenemos que tiempo, cerrar, pero ya despedirnos. bueno, José, agradecido, súper agradecido nuevamente, agradecido con todos los amigos y amigas queridas que se conectaron por allí. Espero verlos siempre. Y la promesa es esa. Vamos a seguir conversando para seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Yo siempre digo esto que voy a decir. Yo aprendo más que muchas de las personas que me escuchan y por eso lo agradezco siempre. Así que hasta la próxima, José. Mil Sí, gracias. bueno, gracias por permitirme conversar una vez más contigo, José Luis, de verdad muy agradado, muy emocionado en cuanto a sentirme alegre, Fíjate qué en interesante. cuanto, Fíjate ya qué lo estoy interesante, muy escribiendo, emocionado. sí, y le estoy buscando el nombre a la emoción, agradado de conversar con tu persona. Genial. Eso es de verdad lo que siento, alegría, agradado de conversar, gusto en hacerlo y por eso quiero que
que lo sigamos haciendo y sobre todo que la gente participe y siga con nosotros en esto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Paola, gracias a todos. Y nos vemos Gracias. próximamente, muy pronto. Saludos y abrazos para todos. Gracias.